Goku se retiró de la caverna de Meliodas, dejando a los pecados junto con los mandamientos. Estos conversaron sobre la situación del universo, parece que dejaron sus diferencias, ahora lo que querían era proteger el planeta. Meliodas y Van estaban decididos a ir a pelear por las personas que amaban, ellos sabían que todo lo que había dicho Goku era verdad. Por lo que vieron no dudaron de él, iban a decidir qué van a hacer, quiénes iban a ir con él. Elizabeth no quería perder a Meliodas, si él va también quería ir, pero con Meliodas era todo lo contrario, él quería protegerla, no quería que vaya con ellos ya que sabían que sería peligroso y no sabían si iban a poder ganar. Lo mismo estaba pasando con Van y Elaine, querían proteger el planeta pero Van quería proteger a la persona que amaba y no la pondría en peligro de nuevo, no iba a soportar perderla otra vez. Él estaba decidido a ir a pelear por la mujer que amaba, para que tengan un futuro en el cual puedan vivir felices. Los mandamientos también habían accedido a ir, ya que no tenían otra cosa mejor que hacer, dejarían a Meliodas para cuando el universo esté a salvo. Galand quería ser más fuerte ya que había sido derrotado muy fácil por Goku, quería tener la revancha y así al menos pueda darle algo de pelea. Goku había ido a encontrarse con el Rey Demonio, este no se esperaba verlo frente a él, había estado sentado en su trono pensando en lo que harían sus hijos, ya que él los había advertido que no se metan con él pero Goku apareció frente a él y este cayó al suelo por el susto que le dio Goku, pensó a atacarlo pero al ver quién era lo reconsideró y quedó temblando frente a él. Es un honor tenerlo por estos lugares, dijo mientras hacía una reverencia. Hace miles de años atrás Goku había visitado este planeta, el Rey Demonio y la Deidad Suprema habían sido creados no hace mucho, estos querían gobernar el mundo y crear a los seres perfectos pero no decidían quién se iba a quedar con el mundo y estaban en un enfrentamiento. La tierra había empezado a temblar y Goku había aparecido frente a ellos, estos no sabían quién o qué era ya que aún no había más vida en el planeta pero por reflejo lo atacaron. Goku los sometió en un instante, y les explicó quién era y cuál es su propósito en el universo, también les indicó cuál era su propósito de ellos en este planeta. El Rey Demonio y la Deidad Suprema habían cumplido con su trabajo pero al ver que Goku no había vuelto decidieron hacer de las suyas en el planeta, aunque aún eran conscientes de que algún día volvería y recibirían su castigo. El Rey Demonio pensó que ya era tiempo y Goku había llegado al planeta a castigarlos por desobedecer sus órdenes, este sabía que no podría hacer nada frente a él, decidió aceptar el castigo que le den ya que había cometido muchos crímenes y se había desviado del camino que le indicó Goku, su misión era proteger y guiar la vida que surgía en el planeta, también el de castigar a los pecadores. No he venido a castigarte, dijo Goku. El Rey Demonio se sintió aliviado al escuchar esas palabras. Entonces, ¿cuál es la razón de su visita a este planeta?, dijo. Goku procedió también a explicarle la situación y este entendió, dijo que le daría a sus mejores guerreros, que eran los mandamientos para que ayuden a pelear en la guerra. Goku comprendió y asintió, también quería llevarse al Rey Demonio por su gran poder pero eso traería un desequilibrio al mundo y quizá hasta la destrucción, eran necesarios para el balance del mundo. Quiero que te encargues de vigilar el planeta y lo protejas cuando iniciemos el ataque, ellos acabarán con toda la vida y tu misión será protegerlo, para eso te daré más poder, también podrás comunicarte conmigo si algo sucede, enviaré ayuda si es que no puedes encargarte tú solo, dijo Goku. El Rey Demonio aceptó, era su oportunidad de demostrar su redención y hacer las cosas bien esta vez.
Goku se retiró del lugar y se dirigió a ver a la deidad suprema. Esta se encontraba en el cielo, sabía que tarde o temprano el dios de la destrucción iba a ir a verla y darle el castigo que se merece por desobedecer sus órdenes. Estaba pensando en cientos de excusas que iba a dar, pero igual no la iban a perdonar. Ella había desobedecido una orden directa del ser que gobierna el universo. Goku apareció frente a ella y esta estaba temblando de miedo. Los arcángeles se percataron de él y rápidamente se lanzaron a atacar, pero la deidad suprema los detuvo. Perdónelos, ellos no saben nada de usted, y es por eso que trataron de atacarlo, dijo. Los arcángeles no entendían quién era y por qué la deidad suprema le tenía tanto respeto. Preguntaron quién era, ella les pidió que se retiraran y luego les iba a explicar todo lo sucedido. Estos hicieron caso, pero tenían sus dudas de dejarla sola con él. Su deber era obedecer sus órdenes. Goku procedió a hablar con la deidad suprema: no he venido a darte un castigo por lo que has cometido, sino que estoy acá por otro motivo. Ella se sorprendió ya que no iba a ser castigada por desobedecer sus órdenes. Goku también le explicó la situación y le dio la misión de proteger este planeta. Ella aceptó, no iba a dejar que nadie dañe la vida de las personas que había guiado por muchos años. Goku desapareció del lugar. Al día siguiente Goku había ido a la caverna, allí se encontraban los 7 pecados y los 10 mandamientos. Todos estaban listos para proteger el planeta y a las personas que aman. Elizabeth y Elaine se encontraban durmiendo. Gouter había usado sus poderes por pedido de Meliodas y Van. Estas no iban a despertar en muchas horas. Se estaba acercando el mediodía y Escanor quería comprobar el poder de Goku. Se acercó a él y dijo que lo desafiaba. Goku no entendía por qué. Pensé que ya tenías claro la diferencia de nuestros poderes, dijo Goku. Nadie está por encima de mí, yo soy aquel que se alza encima de todos, decía mientras señalaba al sol. Eres muy orgulloso, dijo Goku. Eso es lo que soy, el pecado del orgullo, dijo Escanor. Me recuerdas a un amigo, él también es muy orgulloso, dijo Goku y aceptó su pelea. Merlin formó un cubo mágico y encerró a Goku y Escanor dentro. Escanor inició lanzando una gran esfera de poder. Goku la detuvo y apretó con fuerza su puño. El ataque de Escanor se redujo a la nada misma. Este le lanzó un sol de gran tamaño. Goku volvió a hacer lo mismo, pero esta vez Escanor le dio un golpe que no movió ni un centímetro a Goku. Escanor decidió usar su hacha, pero Goku con su dedo bloqueaba sus ataques. Cada vez hacía más calor. Escanor estaba aumentando de tamaño. Esto es interesante, parece que te haces más fuerte cuando el sol está en su punto máximo, dijo Goku. Escanor seguía golpeando a Goku con su tesoro sagrado. Se escuchaba el choque de metal contra metal. Su misma piel parece metal, dijo Van al ver que no le hacía ni un solo rasguño. Goku decidió terminar la batalla y apareció detrás de Escanor. Con un golpe lo dejó inconsciente. Comenzó a caminar y con solo tocar el cubo de Merlin con su dedo quedó hecho pedazos. Los teletransportó a su planeta y allí se encargó Whis de entrenarlos. Goku también abandonó el planeta. Elizabeth estaba despertando y rápidamente bajó a la caverna. La encontró vacía, solo había una nota que decía: te encargo la caverna, asegúrate de cuidarlo bien. Elizabeth empezó a derramar lágrimas, comprendió que se habían ido sin ella, sabía que no era fuerte pero quería estar al lado del hombre que amaba. Ahora lo único que podía hacer es esperar que ganen y regresen a salvo. En otro lado del universo se encontraban muchos seres extraños. Uno se acercó al que parecía ser el líder.
¿Han logrado encontrar el universo que falta ser destruido? Aún no, señor, decía mientras se encontraba arrodillado, es como si hubiese desaparecido. Buscamos en el lugar en donde antes se encontraba pero no había nada. No es posible que hayan desaparecido, dijo el líder, ellos son los únicos que quedan con vida, no creo que represente un problema para nosotros. Todos nuestros hombres que han ido a ese universo han desaparecido, es posible que los hayan asesinado, dijo la persona de rodillas. De todas formas ellos eran los más débiles, me iba a deshacer de ellos al terminar con este multiverso pero parece que ya me ahorraron el trabajo, no quiero que regresen sin una buena noticia, encuéntrenlos, no pueden haber desaparecido de la nada, dijo el líder. Ahora vamos con Whis, este se había percatado que había movimiento fuera del universo, al parecer los estaban buscando pero gracias a las barreras que había colocado por el universo no podían encontrarlos. Sabía que no tenían mucho tiempo y debía acelerar el entrenamiento, se comunicó con Goku y le indicó la situación, Goku comprendió que no tenía mucho tiempo y él debía entrenar también. Fue a un planeta deshabitado y colocó barreras por todo el lugar, modificó el tiempo y el planeta giraba mucho más rápido de lo normal, el tiempo allí empezó a pasar más rápido que en cualquier otra parte del universo, se quedó entrenando por muchos años, tenía que llegar al nivel de Zenozama, esa era su meta, entrenar solo era difícil ya que no había quien le explique los puntos débiles que tenía, no podía pedir ayuda a Whis ya que él se encontraba entrenando a los guerreros que él había enviado. Pasó año tras año mientras entrenaba, después de mucho logró estar al nivel de Zenozama pero sabía que eso no sería suficiente, necesitaba obtener más poder para asegurar su victoria, luego iba a seguir entrenando ya que por ahora tenía que ir a un planeta en específico, un planeta en el cual habían guerreros poderosos. Goku se dirigió a los límites del universo, allí se encontraba la raza más poderosa del universo, eran tan fuertes que podrían darle pelea y derrotarlos a cualquiera de los otros dioses. Goku entró en su atmósfera y rápidamente fue rodeado por muchos demonios del frío, estos al ver quién era se relajaron y lo guiaron hasta donde se encontraba su rey. Parece que se han vuelto más fuertes, decía Goku en sus pensamientos. El rey era muy poderoso, anteriormente pudo pelear con Goku casi a su nivel, pero Goku terminó ganando, estos demonios del frío eran pacíficos y no hacían daño a ninguna raza, también se encargaban de cuidar el universo y ayudaban a otras razas a salir adelante, ofreciéndoles tecnología para que puedan mejorar, el apoyo que brindaban era bueno, pero como siempre no todo es color de rosa, algunas razas al recibir su tecnología lo usaban para conquistar otros mundos, y hasta llegaron a creerse los dueños del universo, los demonios del frío tenían que asumir la responsabilidad, y terminaron retirando su apoyo a muchas razas por problemas similares. Ahora lo que ellos querían era mantener el universo en orden. Supongo que viniste por los seres extraños que aparecieron en el planeta, ¿verdad?, dijo el rey. Parece que ya te has dado cuenta de eso, dijo Goku. Cualquiera se daría cuenta ya que han estado atacando los planetas cercanos, dijo el rey. ¿Han atacado?, preguntó Goku. Explícame lo que ha sucedido, Ice, dijo Goku. El rey de los demonios del frío se llamaba Ash, este procedió a explicarle.
Una semana atrás nos dimos cuenta de que varios planetas estaban desapareciendo. Al inicio creíamos que eras tú que los estaba destruyendo, pero poco a poco el número de planetas aumentaba. En ese momento sabíamos que algo estaba mal. Nos dirigimos allí y nos encontramos con muchos seres extraños. No se parecían a ninguna raza que hayamos visto jamás. Tratamos de hablar, pero ellos rápidamente se lanzaron a atacarnos. Nos defendimos y al final terminamos ganando, pero perdimos a muchos soldados. Fue desde ese entonces hemos entrenado. Pensamos que allí acabaría todo, pero solo fue cuestión de horas para que lleguen más. Día y noche pasamos peleando contra ellos y sentimos tu poder elevarse por poco y destruyes todo el universo. Asumimos que también estabas peleando. Nos hubiese gustado ir a ayudarte, pero también teníamos nuestros propios problemas. Poco tiempo después dejaron de llegar más enemigos, y desde entonces todos mis soldados han entrenado sin descanso. Goku comprendió el por qué se habían vuelto más fuertes. Ni siquiera se había percatado de que habían estado atacando su universo. Debió ser porque él también había estado peleando. Hay barreras que nos mantienen ocultos por todo el universo, y es por eso que no han vuelto a atacar el universo, dijo Goku. ¿Cuál es la situación del universo?, dijo Ice. Solo queda este universo, los demás han sido eliminados. Se aproxima una guerra, dijo Goku. Lo que quieres es que peleemos, ¿verdad?, dijo Ice. Así es, necesitan entrenar, dijo Goku. No es necesario que nos pidas eso, de todas formas íbamos a pelear, dijo Ice. Goku comprendió y se retiró del planeta. Ice ordenó a todos sus soldados que entrenen, ya que se acercaba la batalla por el universo. Ellos poseían la tecnología más avanzada del universo, tenía máquinas de gravedad, incluso una habitación del tiempo que les ayudaba en su entrenamiento. Goku se encontraba de regreso a su planeta, sabía que los demonios del frío eran prodigios y necesitaban poco tiempo para que mejoren su nivel. Él tenía toda la ayuda necesaria, ahora solo dependía de Whis. Él se encargaba de entrenarlos. Goku también iba a ir a pedirle algunos consejos para que pueda mejorar más.